Hola, muy buenas. En este video vamos a explicar un pequeño problema sobre los índices. El problema es el siguiente. Si una característica de calidad debe estar entre 40 más menos 2 y se sabe que su media y desviación estándar están dadas por mu, que es igual a 39.5 y sigma, que es igual a 0.39, calcular e interpretar a detalle los siguientes índices, CP y CPK. Primeramente empezaremos con el índice CP. Como paso 1, determinaremos las especificaciones superior e inferior. Como ya sabemos aquí, la característica de calidad que tenemos es de 40 más menos 2. Entonces, como base, nosotros tomaremos al 40. Para obtener la especificación superior, al 40 le sumaremos 2. Y para obtener la especificación inferior, al 40 le restaremos 2. Para así obtener que la especificación superior es igual a 42 y la especificación inferior es igual a 38. Como paso 2, plantearemos la fórmula que se utilizará para obtener el valor de CP. El valor de CP se obtendrá restando la especificación superior con la especificación inferior. El resultado de eso lo dividiremos entre sigma multiplicado por 6. Sigma lo representaremos como la desviación estándar. Como tercer paso, sustituir los valores dentro de la fórmula. Como para obtener CP ya tenemos los valores necesarios, simplemente sustituimos esos valores dentro de la fórmula. Entonces, al sustituirlos, tenemos que la especificación superior es 42, la especificación inferior es 38, sigma es igual a 0.39. Entonces, el resultado de esto va a quedar a que 4 lo tendremos que dividir entre 2.34. Como un resultado, da un resultado de 1.71. CP tiene un valor de 1.71. Como cuarto paso es interpretar el valor CP. Dentro del valor de CP, iremos a la siguiente tabla. Valores del CP y su interpretación. El valor que nosotros tenemos de CP es igual a 1.71. Como vemos aquí en la tabla, tenemos diferentes valores de CP, valores del índice CP. Se maneja por categorías, categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4 y la categoría de clase mundial. En la decisión de cada valor y cada clase se encuentra si tiene calidad 6 sigma, si es adecuado, si es parcialmente adecuado, si no es adecuado para el trabajo, es necesario un análisis, o si definitivamente no es adecuado para el trabajo o requiere modificación. Recordemos que nosotros tenemos un valor en CP de 1.71. Entonces, identificando las tablas, nosotros podemos dar a entender que CP es mayor a 1.33, pero CP es menor a 2. Entonces, por lo tanto, nuestro valor de CP se encontraría en clase o categoría del proceso 1, por lo cual nuestra decisión sería de que el proceso sí está centrado, por lo cual el proceso es adecuado. Regresando al problema, como escribimos aquí, después de haber sustituido los valores dentro de la fórmula, el índice P nos da un valor de 1.71. El valor SP se encuentra en clase o categoría 1, por lo que su proceso adecuado, como consecuente, su producción saldrá en las especificaciones requeridas. O sea, tiene un proceso centrado, tiene un proceso adecuado. Si regresamos a las tablas, también podremos especificar ese valor si queremos el porcentaje de las dos especificaciones o si queremos las partes por millón que se manejan. En ese caso, si es 1.71, lo podemos manejar en esta barrera de aquí. Tiene un porcentaje idóneo. Está en proceso centrado. Maneja partes de 0.30. Entonces, esto demuestra o nos da a entender que también tiene un proceso centrado y que su proceso es adecuado. El índice CPK. Para obtener el índice de CPK, primero tendremos que obtener los valores de CPI y de CPS. Primeramente obtendremos el valor de CPI. Retomando definiciones pasadas, CPI se encarga de identificar las especificaciones inferiores. Por lo tanto, para calcular CPK,
CPI se obtiene restando la media con la especificación inferior. El resultado será dividido con el producto de multiplicar la desviación estándar por 3, por lo que la fórmula quedaría de la siguiente manera. CPI es igual a la media menos la especificación superior dividido entre sigma por 3 o desviación estándar por 3. Al sustituir los valores nos quedaría de la siguiente manera. 39.5, que es el valor de la media, menos 38, que es el valor de la especificación inferior. Lo dividimos entre 0.39, que es la desviación estándar o sigma, que lo multiplicamos por 3. Al hacer esta operación nos da un resultado de 1.5 que tendremos que dividir entre 1.17, que nos daría un valor de 1.28. Este sería el valor de CPI. Ahora tendremos que obtener el valor de CPS. CPS se encarga de obtener el valor de las especificaciones de la parte superior. Por lo tanto, CPS se obtiene restando la especificación superior con la media y el resultado será dividido con el producto de multiplicar la desviación estándar o sigma por 3, por lo que la fórmula quedaría de la siguiente manera. CPS es igual a desviación estándar menos la media o mu dividido entre sigma por 3. Al sustituir los valores dentro de la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. 42, que es la especificación superior, menos 39.5, que es la media. Lo dividiremos entre mu, entre la desviación estándar por 3, que es 0.39. Esto nos daría un resultado de 2.5 que tendremos que dividir entre 1.17, dándonos un valor de 2.13. Entonces ya encontramos el valor de CPI, que es 1.28, y el valor de CPS, que es 2.13. Al tener estos dos valores, ya podremos encontrar el valor de CPK. Obtener el valor de CPK es muy sencillo, ya que CPK se obtiene del mínimo de la especificación superior o de la especificación inferior, CPS o CPI. Lo único que se hace es comparar los valores de CPI y CPS, ya el valor más mínimo será el valor de CPK. La fórmula quedaría de la siguiente manera. CPK es igual al mínimo de entre CPI o CPS. Sustituyendo los datos dentro de la fórmula, quedaría de la siguiente manera. CPK es igual al mínimo de 1.5 dividido entre 1.17 o 2.5 dividido entre 1.17. Recordemos que los valores de CPI y CPS son 1.28 y 2.13 respectivamente. Por lo tanto, el valor de CPK sería 1.28, ya que al comparar estos dos valores, 1.28 sería el valor mínimo de entre los dos. Por lo tanto, CPK sería igual a 1.28. Como último paso, interpretaremos el valor de CPK. Para que CPK tenga un proceso idóneo, tenga un proceso correcto, el valor siempre tiene que ser mayor a 1.25. Si el valor de CPK está por encima de 1.25, se considera que es un proceso adecuado, que es un proceso que sí cumple con las especificaciones. Mas, sin embargo, si el valor de CPK no es menor a 1, se considera que es un proceso que no es adecuado, que está incumpliendo o que le falta cumplir una especificación de las dos que maneja. Por lo tanto, CPK en este caso cuenta con un valor de 1.28. Al ser mayor de 1.25, nos demuestra que cumple con las especificaciones de calidad que se solicitan, por lo que no requiere de control o no requiere de un cambio en su producción.